Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa. Estamos el día de hoy reiniciando nuestro programa después de unos días de vacaciones. Todos necesitamos de vez en cuando descansar de nuestras ideas, de nuestras actividades, para después retomar las actividades con más intensidad. Entonces, justamente el día de hoy reiniciamos nuestro programa y para ello vamos a utilizar un tema que resulta bastante interesante y muchas veces un tanto controversial. Vamos a hablar sobre fe y fanatismo. ¿Qué entendemos por la fe y hasta dónde la fe puede ser peligrosa a grado tal de convertirse en el fanatismo? Desgraciadamente, la mayoría de la población en nuestro país vive bajo el paradigma de una fe, de una creencia, sobre todo basada en el peso de la tradición familiar. Es decir, la gran mayoría de las personas es sometida a una tradición religiosa sin que hayan tenido la posibilidad de elegir entre distintas opciones. Simplemente les presentan una y a partir de creer que esa es la única y la verdadera, van a descalificar a todo lo demás, cuando en realidad, si tomamos conciencia de nuestros procesos cognitivos como seres humanos, nos vamos a dar cuenta perfectamente que nuestra mente, para poder conocer, es sobre todo y fundamentalmente comparativa. Para que tú sepas lo que es amargo, debes saber lo que es dulce. Para que sepas lo que es la luz, debes conocer la oscuridad, etcétera. Así justamente vamos nosotros estableciendo ciertos parámetros. Por lo tanto, si nunca te has dado la oportunidad de familiarizarte con otras tradiciones religiosas, con otras formas de pensamiento, ¿cómo puedes asegurar que la religión que tú practicas es la única y verdadera? Cuando una persona se siente cuestionada por sus convicciones, ya sea de tipo político o religioso, y esta persona no acepta que existen otras posibilidades de interpretación, que pueden existir otras perspectivas, ya está cayendo en justamente la línea que denota el fanatismo. El fanático tiene ciertas características especiales, tiene características psicológicas y justamente necesitamos encontrar el punto de equilibrio entre una fe y lo que viene siendo el fanatismo. ¿Qué entendemos por fe? La mayoría de las personas entiende por fe la idea de creer sin cuestionar absolutamente nada. A eso le llamaríamos la fe dogmática y también se le conoce como la fe ciega. Creer las cosas porque así lo dijo el libro sagrado o porque la autoridad de tal o cual institución así lo mencionó. Entonces, debemos nosotros saber perfectamente que en realidad una verdadera fe está basada en la convicción. Necesitamos nosotros justamente tener la capacidad para desarrollar un pensamiento crítico y analítico que nos permita generar la convicción acerca de nuestras creencias. Es decir, que nuestras creencias surjan a partir
de una investigación, a partir de la vivencia, etcétera. Nosotros debemos entender justamente que tenemos esa capacidad para transformarnos en seres realmente creyentes a partir de una convicción, ¿sí? Necesitamos, para poder comprender este tema de fe y fanatismo, ubicar exactamente estos conceptos. Empezamos con el término de fe. La palabra fe viene del latín fides, fidei, que significa creer, y refiere la seguridad o la confianza que una persona tiene sobre una deidad, una opinión, una doctrina o un conjunto de enseñanzas, pero que sobre todo va a manifestar la necesidad que tiene la persona de aferrarse, ya sea a un grupo que le da sentido de pertenencia, o aferrarse a algunas creencias que llenan muchas veces algunos vacíos existenciales dentro de su propia vida. Necesitamos entender cómo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra fe. La palabra fe es definida como el conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Se dice que la fe es la creencia firme e inquebrantable en algo, a menudo en algo que no se puede probar con evidencia o razón. Es decir, que por lo general esta convicción en una creencia específica surge sobre todo a partir de lo que llamamos el pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Aquí nosotros debemos entender perfectamente que los seres humanos, al ser seres pensantes, seres conscientes, tenemos la necesidad justamente de transformar muchas veces nuestras propias creencias, nuestras propias convicciones, para adaptarnos a los cambios y transformaciones del entorno en que nos vamos desarrollando. Por eso, justamente necesitamos tener la clara convicción de que las ideas que te sirven en un momento determinado no son eternas. Las ideas, al igual que todo en la vida, cambia y se transforma permanentemente. Vivimos bajo la impronta de lo que es la impermanencia. Todo cambia. Lo único que no cambia es que todo cambia. Necesitamos entender justamente que también nosotros, al ser seres racionales y ser seres sociales, necesitamos transformar nuestras creencias, necesitamos adaptarnos a los cambios y, sobre todo, irnos adaptando a nuevas formas de pensamiento, a nuevas perspectivas. Desde esa visión, nosotros debemos entender que existen algunos tipos de fe. Primero, ya mencionamos la fe dogmática, que asume la autoridad de ciertas verdades o ciertas creencias que no tienen una razón lógica. Y, por ejemplo, se dice que las personas que se atreven a cuestionar algunos puntos que son de pensamiento dogmático pueden ser rechazados de la comunidad a la que pertenecen, ¿sí? Se habla mucho, por ejemplo, en algunas tradiciones de la fe religiosa. Eso es acto de fe y eso no se cuestiona. Entonces se plantea que justamente la fe ciega es para las personas que están total y completamente dormidas. ¿En qué sentido? Si somos seres humanos y nuestra característica principal es la racionalidad
y el generar un pensamiento crítico, nosotros evidentemente tenemos la capacidad para ser analíticos y propositivos. Podemos tomar de esta creencia cierto aspecto, de esta la otra, para formar nuestras propias religiones, sobre todo, nuestras propias convicciones y no basarnos en lo que dicen los demás o lo que los demás opinen y que no nos damos la oportunidad de cuestionar. Necesitamos ser justamente eh, seguidores de una creencia, de un partido político, etcétera, pero siempre que estemos basados en una convicción que esté sustentada en un pensamiento analítico y crítico y no solo en un pensamiento dogmático. Todas las religiones tienen un corpus de dogmatismo. Todas las religiones plantean pensamientos dogmáticos, pero el problema no está en las instituciones religiosas, sino en los practicantes. Aquel practicante que simplemente asimila las cosas, asimila los principios o las verdades incuestionables como reales, verdaderas y únicas, está cayendo justamente en el pensamiento dogmático y bastante cómodo. ¿Por qué razón? Porque si tú generas el pensamiento racional y crítico, te vas a ver en la necesidad de cuestionar fundamentalmente y contrastar este pensamiento con otras perspectivas. Eso implica investigar, eso implica contrastar con tus propios principios. En cambio, si asimilas las verdades que te enseñan como verdaderas y únicas, no tienes la necesidad de cuestionar, simplemente sigues lo que te están indicando. Por eso justamente se relaciona la fe ciega con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico se caracteriza porque busca fundamentalmente hacernos la vida más amable, más fácil. Pero debemos entender que el pensamiento mágico daña mucho a las personas en cuanto a su desarrollo de conciencia. Si lo que las religiones buscan es construir mejores seres humanos, debiéramos construir unas religiones que estén proponiendo fundamentalmente el desarrollo de nuestra propia conciencia para así ir modificando nuestro entorno, primero familiar y después nuestro entorno social. También existe la fe basada justamente en la convicción. Por ejemplo, cuando vas a una notaría, se hace una acta de fe. También está la fe de erratas. Es justamente otro tipo de fe, pero que se basa en evidencias claras y demostrables. Lo importante es que nosotros podamos tener fe, pero basados fundamentalmente en principios, en sobre todo conceptos que nos permitan cuestionar para proponer nuestra perspectiva, para proponer nuestro propio punto de vista. Entonces, necesitamos entender que los seres humanos son sobre todo seres pensantes y si nuestra esencia es ser pensantes, necesitamos desarrollar esa capacidad de razonamiento, de análisis, para poder generar una clara y perfecta convicción de nuestras prácticas fundamentalmente religiosas. Pero la fe no solo se basa en la religión. Existe fe, existe
fe en ideales, existe fe en determinadas personas o héroes, etcétera, etcétera. Pero cuando esta fe sobrepasa los límites de, sobre todo, de la convicción personal, caemos directamente en el fanatismo. La línea que divide una fe sana de un fanatismo es realmente una línea bastante pequeña, bastante delgada, a grado tal que muchas veces la mayoría de los fanáticos no saben que ya cayeron en el fanatismo. Ahora, en la visión católica, la fe está considerada como una virtud teologal. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos están planteando creencias ciegas, creencias dogmáticas, entonces debemos entender que la fe, entendida como la creencia incuestionable de ciertos principios, no sería una virtud, sino todo lo contrario. No te permite desarrollarte como ser humano pensante y racional, sino que obnubila tu conciencia. De ahí que es necesario que nosotros ubiquemos qué nivel de fe tenemos. Estamos creyendo a partir de nuestros estudios, de nuestra experiencia, o simplemente estamos siguiendo el peso de una tradición, aunque no entendamos su origen, su historia y sus principios filosóficos. Necesitamos ubicar perfectamente este nivel de creencia que nosotros tenemos y en qué nos basamos para creer que esa, esa fe, ese conjunto de principios son los que le dan sentido a nuestra vida. Ahora, en el budismo se tiene una enseñanza que deja Buda. Buda dice, no creas las cosas porque yo las digo, piénsalas, analízalas, aplícalas, y si te sirven, úsalas, y si no, deséchalas. Pero eso es la enseñanza original de Buda. Pero desgraciadamente todas las religiones están fundamentalmente diseñadas como una gran empresa y por lo tanto lo que les interesa es sobre todo someter al ser humano. Aquí debemos nosotros entender la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Hay una frase que dice, la religión es para los dormidos y la espiritualidad es para los despiertos. Justamente los dormidos son aquellos que no son capaces de cuestionar, de investigar, no son capaces de construir sus propias convicciones y creencias a partir de su verdadera y completa convicción, sino simplemente se apega a las creencias que otros han construido. Nosotros debemos entender justamente que para ser, sobre todo, verdaderos creyentes con convicción, debemos contrastar nuestras experiencias con relación a otras creencias. Sí. Ahora, cuando una persona pasa a ser un seguidor ferviente de unas creencias y no es capaz de cuestionar, cae justamente en el fanatismo. De la palabra fanatismo deriva la palabra fan. Fan es un seguidor. Y justamente lo que nosotros necesitamos es entender que el fanático es una persona que por lo general no tiene mucha convicción basada en sus verdaderos principios y en sus eh, experiencias, sino más bien solamente sigue a
las creencias y enseñanzas que se les da. Ok, ahora, ¿qué cosa es el fanatismo? El fanatismo es ante todo un apego hacia ciertas creencias, un apego incondicional a ciertas creencias o causas. Y la persona que cae en el fanatismo está claramente convencida de que su verdad es la única y está por arriba de todos los demás. ¿Cómo distinguimos a una persona cuando ésta ya cayó en el fanatismo? A nivel psicológico se plantea que existen algunas características que distinguen a una persona fanática. En primer lugar, es una persona con una tendencia obsesiva compulsiva. Es decir, para él, esa es la verdad y debe ser la verdad para todos los demás. Los que no piensan igual que él son erróneos, están equivocados. Si no están de acuerdo conmigo, están en contra de mí. Y esta forma de pensamiento también los lleva a construir una estructura sobre todo paranoide. Cualquier persona que le cuestione sus creencias se vuelve objeto de agresión. Una persona que cae en el fanatismo tiende a ser una persona agresiva justamente porque necesita sentir la seguridad de algo en lo que sobre todo no tiene mucho conocimiento. Es decir, cuando la persona se siente cuestionada, de pronto algo no le permite responder de manera adecuada y el primer mecanismo de defensa que surge es evidentemente la agresión. La agresión como forma de defensa ante argumentos que no puede contrastar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque desgraciadamente el fanatismo es la máxima expresión de la ignorancia. Una persona fanática se caracteriza sobre todo por ser una persona ignorante, ignorante de sus principios, ignorante de las bases filosóficas de aquello en lo que cree. Entonces debemos entender justamente que el fanático, repito, es una persona obsesiva con sus creencias, es una persona con tendencias paranoicas porque cree que todo aquel que piensa diferente de él, que tiene perspectivas distintas, pueden ser sus enemigos si es que le cuestionan. Y luego, cuando esta persona continúa desarrollando esa convicción ciega en sus creencias, evidentemente va a tratar de implementar esas creencias en todos los demás. De ahí, pues, que necesitamos entender a un fanático y aprender a que justamente al fanático no se le cuestiona porque no existe en realidad forma de hacerlo ver otras perspectivas. Él está integrado a sus creencias de manera total y completa y todo aquel que le cuestione está mal y es su enemigo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es fanática? Se plantea una característica psicológica conocida como el filtraje. Una persona fanática es una persona que trabaja con la idea del filtraje. El filtraje consiste en basarte en un aspecto de la totalidad y asimilar el todo como únicamente esa pequeña parte. Por ejemplo, voy a ocupar la tradición católica porque es justamente la que domina en nuestro país.
no tendría mucho sentido que yo hable de taoísmo, de shintoísmo, de jainismo, etcétera, cuando nuestros referentes comunes son otras religiones. Entonces, nosotros debemos entender justamente que la persona se basa en un punto y aunque desconozca todo lo demás, considera que esa pequeña parte de su percepción es la correcta, ¿sí? Por ejemplo, si tú ubicas, la mayoría de las religiones tiene dos aspectos, el aspecto esotérico o interno y secreto y el aspecto exotérico. El aspecto exotérico son todos los conocimientos y prácticas que tienen las religiones y que son enseñadas al pueblo, pero también existen conocimientos secretos, conocimientos herméticos, a los que no puede tener acceso la persona, porque o el creyente. Recuerda que el conocimiento es poder y entre más sometida esté una persona dentro del ámbito de lo ignorante, es más fácil de dominar y de manipular. Entonces, nosotros debemos entender perfectamente que una persona con tendencias fanáticas puede llegar a ser una persona peligrosa en la medida en que cuestionas sus principios y sus verdades. Si su vida está en función de esas creencias, evidentemente, cuando es cuestionado, se siente atacado. Por eso, en algunas tradiciones te recomiendan fundamentalmente que si quieres vivir en armonía, nunca hables de religión, de política ni de fútbol. ¿Por qué razón? Porque el fanatismo no solo se va hacia la parte religiosa, también va hacia las ideologías partidistas y también cuando la persona se identifica con un equipo deportivo, es capaz inclusive de llegar a golpes con tal de defender a ese equipo. ¿Sí? Es muy evidente que ese tipo de conductas caen un tanto en la patología. Desde el momento en que la persona requiere justamente de otras para poder generar ese sentido de pertenencia, un fanático tiende sobre todo a formar parte de una comunidad, ya sea una secta, ya sea una logia, sea una religión. Lo importante es que exista un grupo que le refuerce sus creencias y le den sentido. Entonces, nosotros debemos entender fundamentalmente qué proceso estamos llevando. Ya caímos en la creencia por convicción y a partir de nuestra propia experiencia o simplemente estamos siguiendo lo que en todo momento sería la tradición de la gran mayoría. Necesitamos estar claros en este aspecto. Ahora, se dice que una persona que cae en, sobre todo, el proceso del fanatismo está vinculada a lo que llamamos la religiosidad popular. ¿Por qué razón? Decíamos que la persona fanática, por lo general, desconoce gran parte de la filosofía y la ritualística de las altas jerarquías. A eso le llamamos esoterismo. El esoterismo es el conjunto de conocimientos secretos que están resguardados a través de símbolos. Por ejemplo, en la cultura católica, la mayoría de las personas hace este mudra, el mudra de la señal de la cruz, pero jamás se ha preguntado por qué justamente tiene que ser así y no de otra manera. ¿De dónde tiene su origen? Porque justamente me tengo que persignar en lo que
dentro de la tradición hinduista o de la tradición del yoga, llamarían los chakras superiores. Todo este tipo de conocimientos, una persona que tiene una formación exotérica, que simplemente cree porque así se lo enseñaron, no tiene conocimiento, y cuando le cuestionas, evidentemente se va a sentir total y completamente desprotegido, y ante esto reacciona justamente con agresión, como ya lo dijimos. Por eso se dice que el fanatismo más peligroso es el fanatismo religioso. Necesitamos ubicar que una de las religiones que más ha trabajado el sentido del fanatismo es, desgraciadamente, la cultura católica. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de la historia nos damos cuenta que en el nombre de Dios se han cometido verdaderos asesinatos, verdaderos tormentos, y ese fanatismo no es cuestionado. Basta que recordemos la Edad Media. Todo aquel que pensaba distinto a lo que planteaba la religión era considerado como, sobre todo, un hereje, o era considerado fundamentalmente como una persona profana. Necesitamos entender que el hecho de que tú pienses diferente de la mayoría no implica que tú estés mal. ¿Por qué razón? Simplemente no por seguir a la mayoría estás en lo correcto. Necesitamos fundamentalmente darnos cuenta que nuestras convicciones deben ser el resultado de nuestra propia convicción. Desde esa perspectiva, necesitamos ubicar que la gran mayoría de las personas que caen en el fanatismo están en la religiosidad popular. Es decir, una institución religiosa tiene determinadas creencias y prácticas ritualísticas, pero dentro de la población, dentro de la gran mayoría de la población que constituyen los creyentes, no existe ese conocimiento y caen sobre todo en el sincretismo. Basta que tú analices la cultura de nuestro país. En nuestro país se mezclan elementos de las culturas prehispánicas para constituir su corpus de prácticas y creencias religiosas. Y entonces, sobre todo, un fanático llega a ser una persona que, sin tener conocimiento, simplemente sigue los procesos que se le enseñan, sigue el peso de una tradición y no el resultado de una convicción. Es decir, el fanático es una persona que, a partir de su ignorancia, se apega a determinadas creencias y prácticas que le dan sobre todo un sentido a su vida. Nosotros debemos entender justamente que el fanatismo sobre todo está basado no en la razón, sino en la emoción. De ahí que, para poder liberarte del fanatismo, lo primero que debemos hacer es cuestionarnos a nosotros mismos si creemos en la religión o en la ideología que nosotros seguimos. Creemos en ella por conocimiento de causa, por convicción a partir de nuestros estudios comparativos, o por nuestras propias experiencias, o simplemente vamos siguiendo el peso de la tradición. ¿Qué importancia podría tener esta situación? La diferencia entre ser un creyente con convicción y ser un fanático es demasiado grande. La persona
que tiene conocimiento, tiene más asegurada su convicción. La gran mayoría de las personas simplemente practica una religión y no se da la oportunidad de conocer distintas religiones. No necesitamos practicar una religión, pero sí necesitamos tener puntos de vista diferentes para que podamos con toda convicción elegir y decidir qué camino vamos a seguir. Necesitamos basarnos en nuestra experiencia, constituir todo un bagaje teórico que nos permita tener fundamentos para poder sustentar nuestras propias creencias y de esa manera, así justamente, no nos genera conflicto el que otras personas piensen diferentes de mí, sino por el contrario, te va a generar una apertura mental a grado tal que seas capaz de asistir a rituales de otras tradiciones que te van a permitir, sobre todo, valorar más la tuya. Cuando estudiamos religiones comparadas, nos damos cuenta que, en realidad, todas las religiones tienen puntos en común. Más allá del folclore y de las tradiciones culturales que están encubriendo las religiones, todas tienen algunos principios fundamentales. Por ejemplo, la gran mayoría de las religiones busca hacer del hombre un mejor ser humano a partir de ir desarrollando virtudes, ¿sí? Necesitamos entender cuáles son los puntos comunes que tienen la gran mayoría de las religiones para que así de esa manera seas capaz de construir tu propia religiosidad y de esa manera practicar realmente lo que es la espiritualidad. Repito, la religión es para los dormidos y la espiritualidad es para los despiertos. Una persona fanática simplemente sigue las ritualísticas y las tradiciones de una tradición, de una creencia, porque así está planteado y nunca lo cuestiona. En cambio, una persona espiritual, a partir de su experiencia y de contrastar con diferentes tradiciones, va autoconstruyendo su forma de creer. Por lo tanto, una persona que practica su propia religiosidad a partir de su experiencia y su conocimiento es una persona que tiene mucha seguridad y certeza en sus pensamientos porque trata de ser coherente y congruente a partir de su propia convicción. Muy bien, pues esperemos que estas pequeñas reflexiones nos sirvan sobre todo para ubicarnos a nosotros mismos en el contexto del desarrollo espiritual. ¿Estoy cayendo en la religiosidad o estoy cayendo en la espiritualidad? Y si estoy cayendo en la religiosidad, necesitamos ubicar perfectamente qué tanto he llegado al fanatismo, qué tan intolerante soy ante otras perspectivas, ante otros puntos de vista. Espero que el tema del día de hoy nos permita sobre todo identificar a nosotros mismos como un sujeto creyente, pero que se puede basar en su propia convicción para construir su propia religiosidad a partir de su experiencia. Muy bien, pues esperemos que este pequeño tema como introducción a retomar nuestro proyecto de programa sea motivador para que continúen con nosotros cada semana. Nuestro nuevo horario es todos los sábados
de 1 a 2 de la tarde. Esperamos contar con sus opiniones, sus puntos de vista. Si gustan que toquemos algún tema en particular, por favor, háganlo a través de nuestras redes y contacten con nosotros. Estamos justamente para servirles. Y antes de despedirme, agradezco a todo el equipo de Saber Sin Fin y particularmente a su director, Abel Pérez Rojas, el que me haya permitido estar nuevamente con ustedes. Muy bien, muchas gracias y que tengan feliz tarde. Buen provecho para todos.